Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre los problemas de la adaptación cultural en la traducción. Mi nombre es Asir Gómez, mi compañera es Miranda Fuentes, Carlos Saque y Jenny Pod. Primero hablaremos sobre la traducción del texto en la cultura. Como bien sabemos, un traductor cuando se va a hacer la traducción de una expresión o algún texto o alguna frase, tiene que tener en cuenta la cultura de la lengua de origen y la cultura de la lengua de llegada. Cada una de esas lenguas lleva consigo un marco cultural que lleva consigo las referencias culturales de cada una de las lenguas. Por eso, el traductor tiene que ser consciente de la valoración de la lengua tanto de origen como la de llegada, que puede ser la suya propia o de otro país. También, si queremos, por ejemplo, traducir una expresión, tenemos que ser capaces de reconocer qué clase de marcos culturales lleva consigo la lengua de origen para poder tratar de reproducirlos o hacer un equivalente en la lengua de llegada. Los problemas de adaptación cultural. Pues ahora veremos que hay diferentes problemas de adaptación cultural a la hora de traducir algún texto o frase. Existen estos problemas, las referencias culturales, como ya mencioné antes, que son innatas a cada cultura y son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos los zarapes, el mukbipollo, cosas que no conocen, por ejemplo, en Estados Unidos. Los nombres de alimentos también son un tema de mucho problema. Los nombres de medicinas, los nombres de tradiciones y costumbres, ya que cada país tiene sus propias tradiciones y costumbres de acuerdo a su lengua. Los nombres de películas, las fechas en los documentos también, porque en diferentes países y lenguas las fechas son acostumbradas a escribirse en diferentes formatos, por ejemplo, el que tenemos en México. Buenas tardes, yo voy a hablar de la traducción a base de referencias culturales. Cuando hablamos de una traducción, hacemos referencia a una transferencia lingüística de un idioma origen a otro llamado meta. Hay muchos elementos dentro de la traducción, sin embargo consideramos a la pragmática uno de los más importantes, ya que como sabemos engloba al contexto en que se da una comunicación entre diversos individuos. Por lo tanto, una traducción no significará lo mismo para todos, ya que no es traducir por traducir. Cuando se traduce, se tiene la intención, el propósito de dar una interpretación a algo, ya sea un texto o una frase. Como aquí podemos ver, tenemos un ejemplo que dice, el nuevo milenio, todos en casa. Esta frase hace referencia, se remonta en los años 2000 en Colombia, cuando había muchos problemas, bueno, siguen habiendo, pero en ese entonces habían muchas disputas gubernamentales y sociales. En ese entonces ocurrían muchos secuestros diariamente por diferencias de los cárteles contra el gobierno. Los colombianos, cuando ven esta frase, el nuevo milenio todos en casa, recuerdan o saben a qué se refiere a ese momento del país. Tiempo después se hizo un estudio en Alemania, se le mostró esta frase a estudiantes alemanes que estaban estudiando español. Cuando ellos lo leyeron, cada quien individualmente le dio un significado. Algunos pensaban que se refería a que actualmente, ya no socializamos mucho, entonces, por lo tanto, nos quedamos en la casa. Otros que como es peligroso estar afuera, pues mejor en la casa. Ninguno de estos creía que el trasfondo de esta frase se refiriera a lo que estaba sucediendo en Colombia, que era que secuestraban a gente. Es por eso que influye mucho al traducir a base de referencias culturales, se tiene que tener bien el contexto de la frase para poder transferirse a la nueva cultura. Es por eso que escribimos esta frase, la misma realidad es vista de forma diferente cuando se observa desde diferentes perspectivas. Cuando no conocemos el trasfondo de algo, lo vamos a interpretar al conocimiento previo que ya tenemos. Sin embargo, no muchas veces podemos acertar a lo que en realidad significa o lo que nos quieren dar a mostrar. La siguiente, por favor. Coherencia cultural. Cuando hablamos de coherencia cultural en relación a la traducción, nos referimos a cuando un mensaje, o más bien la intención de un texto,
es es referida a una cultura receptora, es decir, a la cultura meta. Cuando tenemos que traducir algo que en nuestra cultura es muy común, pero pasarla a otra cultura es un desafío. Sin embargo, si se logra hacer, se dice que se sobrepasó una barrera cultural. Esa barrera imaginaria que tenemos entre culturas, con frases o modismos que para nosotros pues comúnmente al hablarlo significan algo y lo entendemos perfectamente, pero si lo queremos comunicar, tenemos que hacer esa adaptación cultural para poder expresarlo. Aquí tenemos el ejemplo que en México decimos güey, en Perú pata, en Venezuela pana. Si en algún momento llegamos a tener algún texto que tenga la palabra güey y le queremos decir a un venezolano o a algún peruano, no le vamos a decir con la palabra güey. Para que ellos comprendan, vamos a decir pana o pata dependiendo de la nacionalidad de la persona con la que estemos hablando. Una de los propósitos o objetivos de la coherencia cultural es que aunque se cambie la estructura, porque obviamente cambia ortográfica, visual y al momento de pronunciarla, no se le va a cambiar la fidelidad que tiene con su idioma origen. Aunque no digamos güey y no le escribamos como güey, pero si decimos pana, la persona nos va a comprender. Esto es a lo que se refiere la coherencia cultural en la traducción. Aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre los problemas, un problema básico cultural de traducción. Por ejemplo, lo que habíamos mencionado anteriormente, los nombres de los alimentos y las medicinas. Por ejemplo, como decía mi compañera Miranda, en las diferentes culturas o países tenemos diferentes nombres para las cosas y tienen un trasfondo pragmático diferente. Por ejemplo, aquí en México, nosotros vamos a cualquier carnicería, pedimos un lomo de ternera y nos entienden, saben de qué hablamos. En cambio, en Estados Unidos, ahí te lo van a entender más si dices un loin steak. Igual, por ejemplo, aquí en México el remedio para pues casi cualquier enfermedad es el paracetamol. Y en cambio, si estás en Estados Unidos y tú pides un paracetamol, no te van a entender, van a decir qué es eso. Tú tienes que pedirlo como un Tylenol y en Inglaterra como un Panadol. Buenas tardes. Ahora veremos los nombres de tradiciones y costumbres. Debemos empezar partiendo de la idea principal de que los nombres propios y lugares como calles, pueblos, iglesias, etcétera, así como de nombres de platos gastronómicos, bailes y acontecimientos típicos de cierta cultura, pues no debería traducirse, sino que se debería dar una traducción descriptiva. ¿Y cómo sería esto? Bueno, se hace uso de una estrategia o de una técnica que se llama explicitación. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de una perífrasis explicativa que se da cuando se expresa en la lengua terminal lo que está implícito en la lengua original. Es decir, que se hace el proceso de introducir la información eh, a la traducción meta de lo que estaba en el primer texto, conforme a lo que estaba implícito en él, de acuerdo al texto, al contexto o la situación. Aquí tenemos unos ejemplos, que es el de los caballos del vino, o moros y cristianos. Es pues una tradición o una costumbre, y podríamos como tal traducirlo o hacer una pequeña descripción. Habrá veces en las que sí podremos hacer una descripción, claro, no siempre será literal, y por eso es mayormente los problemas, porque se hacen de manera literal y no es bien visto y no está bien siempre. Entonces, podríamos poner wine horses y también mencionar pues la palabra inicial o la palabra en el idioma original. En el otro, como mencioné, podría ser hacer la traducción descriptiva, por ejemplo, de paparajotes
pues no hay algo que podamos, con lo que podamos traducirlo de manera literal. Sin embargo, podríamos hacer una descripción, por ejemplo, lemon leaves deep fried in a sweet batter, or squares of cinnamon flavored custard known as, ahí mencionamos la otra que es leche frita or fried milk, often served. Entonces, metemos la palabra original junto con su descripción para que de esa manera se pueda entender en la cultura o en la traducción meta a la que queremos llegar. Siguiente, por favor. Aquí tenemos ejemplo de traducciones bien hechas, que es, por ejemplo, bullfights, que es corrida de toros, que es una tradición en España, y the running of bulls, que es correr los toros. Ambas están bien y cada una depende de la costumbre y de la cultura, que cada uno, pues, en sí, los contextos. Por ejemplo, la corrida de toros ya sabemos qué es, y correr los toros es cuando en España, en un pueblito o en una ciudad, dejan salir a los toros y pues la gente ve que van pasando o incluso a veces que se meten ahí. Entonces, siempre la traducción va a depender del contexto o de la situación. Gracias. En los elementos culturales específicos, la traducción supone un desafío para el traductor audiovisual, que debe evaluar el nivel de opacidad o transferencia del elemento, así como el grado de aceptación de su traducción a la cultura a la que irá dirigida. Para resolver esto, existen una serie de estrategias de traducción que facilitan su labor y que le proporcionan varias opciones que podrán utilizarse teniendo siempre en cuenta el escopo de la traducción. Nos damos cuenta de una traducción con diferencia cultural siempre cuando en la situación de la traducción el significado de la expresión, de la frase o del texto completo nos parece difuso, cuestionable o completamente inentendible. En estos interactúan dos niveles: el nivel de las manifestaciones lingüísticas concretas, los textos o los elementos textuales, y el nivel del modelo de la realidad, al que se tienen que referir estos elementos a fin de descodificarlos. La mutua referencia entre ambos niveles se conduce y se dirige esencialmente gracias a los conocimientos del receptor del texto. En la literatura se encuentran diferentes términos para denominar ciertos elementos específicos con marca cultural. Las definiciones y determinaciones de lo que hay que entender bajo la culturalidad específica de un texto depende mucho del autor, así como de su intención y de su interés narrativo. Por ejemplo, en este tipo de traducciones, usualmente se usa la traducción de modulación y es usado normalmente en expresiones que van de un idioma a otro. Por ejemplo, está la expresión en el francés, que es il pleut comme vache qui pisse, que una traducción literal sería llueve como si orinaran vacas. Pero si se lo dices a alguien que habla español, por su cultura y el contexto no te van a entender a qué te refieres. Y en una traducción de modulación sería llueve a cántaros. No tiene nada que ver con el original, pero así es la forma más específica en la que te pueden entender. También está la expresión je ne suis pas tombé, la dernière pluie, que su traducción literal es no me caí en la lluvia de ayer, que no te van a entender si lo dices así a alguien. Su traducción de modulación sería no nací ayer. En un ejemplo del inglés es wrap your head around something, que sería como darle vueltas a algo en la cabeza, pero es traducido como intentar entender algo complicado. O también del you can say that again, que en español
puede ser y que lo digas, o vaya que sí, en su traducción de modulación, pero en su traducción literal puedes decir eso de nuevo, y no tiene nada que ver con con la intención, y puede dar a significados diferentes. Siguiente. Ahora veremos los 4 casos para poder traducir frases. Para empezar, recordemos lo que son los textos. Los textos son considerados como actos cuyo material comunicativo es el lenguaje y forman un conjunto de objetos culturales con su propio marco. Por eso, el traductor debe ser muy consciente de la valoración cultural, tanto del texto de partida como el texto de llegada, o la cultura de partida y la cultura de llegada. Entonces, puesto que cualquier texto escrito o cualquier expresión lleva consigo un marco. Es por eso entonces que se debe tomar en cuenta tanto las referencias lingüísticas y las referencias culturales, por lo que el traductor debe ser capaz de reconocer qué clase de contexto o qué clase de marco cultural despliega en la cultura de partida para poder introducirlos en la cultura de llegada. Ahora sí veamos el primer caso. Siguiente, por favor. El primero es noción de texto en las dos culturas. Este caso da la posibilidad de que las culturas 1 y 2 tengan diferentes nociones de un texto. Por ejemplo, imaginemos hipotéticamente una cultura en la que la noción de los textos sea a partir de un texto religioso. Es decir, que si tenemos un texto, sea cual sea su contenido, el texto sería considerado religioso, por lo que se leerá como un texto religioso. Y es ahí lo que debería tener en cuenta el traductor, puesto que tanto la cultura 1 y 2 en la noción de texto sería totalmente diferente. Ahora veamos el caso número 2, que es el marco duplicado. Este caso plantea la posibilidad de que el marco exista en la cultura 1 y en la cultura 2, lo que es materialmente posible, pero es imposible semánticamente. ¿Por qué? Bueno, porque si la cultura es un sistema, el todo está en cada uno de sus marcos, porque son interdependientes. De modo que para que dos marcos tengan el mismo sentido, las culturas tendrían que ser totalmente exactas o iguales. Y sabemos que esto pues no siempre pasa, no siempre tenemos culturas exactamente iguales por más similares que sean. Siempre habrá una forma u otra diferente de decir las cosas. Entonces, el traductor debería tener muy en cuenta este tipo de aspectos. Bien, pasemos al caso número 3. Son las estructuras diferentes. Si en este caso se da en el que los marcos existen, pero se estructuran de manera diferente. Así que el traductor deberá decidir si cambia esta estructura o no. ¿Y cómo la cambiaría? Bueno, la cambiaría adaptándola al marco de la cultura número 2. Un ejemplo de esto es la cultura japonesa, puesto que ahí el color blanco es símbolo del duelo, mientras que en España o incluso aquí en México y en otros países el color del duelo es el negro. Y tenemos la frase, aquel día se vistió de blanco. Del japonés al español podríamos decir, bueno, pues simplemente sustituimos el blanco por el negro. Sin embargo, no basta con hacer esto, sino que tendríamos que tomar en cuenta también otros aspectos. Por ejemplo, si los marcos de ambas frases serían los mismos, o saber si con certeza en qué marcos tiene sentido la noción de luto en Japón y en España, puesto que en otros marcos más generales podría incluir el de muerte. Entonces, igual siempre van a haber variaciones y tendríamos que ir más a fondo para saber cuál sería una traducción correcta. Por último, tenemos el caso número 4, que es el marco inexistente. En este caso nos encontramos ante
que el traductor tiene dos opciones. El primero es que él puede optar por no traducir lo referente al marco inexistente. Y la otra podría crearlo o traducirlo, pero sería un pequeño o llevaría a cabo un pequeño problema, porque si decide hacerlo, deberá tener en cuenta el problema de la integración del marco creado en marcos superiores. Daría como una explicación de por qué dice eso. Por otra parte, si no decide traducirlo, tendría que tomar en cuenta si al no ponerlo, no pierde el sentido del texto, pues es muy importante que nuestros textos siempre lleven el sentido y el objetivo correctos al que se debe llegar. Entonces, son los 4 casos en los que deberíamos tener en cuenta para poder traducir correctamente una frase. Gracias. Por último, nada más queremos agregar de que estos problemas siempre están en todos lados, no solamente en los textos a la hora de traducir, también a la hora de interpretar, también a la hora de socializar con otras personas de otras culturas, de otras lenguas. Por ejemplo, aquí ponemos estos memes que encontramos, que hemos visto mucho que, por ejemplo, hacen alusión de que las personas de Estados Unidos estudian español, estudian a veces hasta términos gramáticos que nosotros mismos no conocemos y a la mera hora de hablar con un nativo del idioma español, les salimos con estas frases, por ejemplo, ya miraste cómo se escucha este video y pues los estadounidenses se quedan así como que, oh, ¿qué es esto, no? O sea, a mí me enseñaron que este verbo significa otra cosa y pues, como ya entenderán. Y pues, muchas gracias por ver nuestra presentación. Gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias.